Buenos días, bendiciones, te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu familia, tu hogar, los tuyos, tu casa, tu trabajo, las finanzas, tu salud. Y declaramos en el nombre de Jesús que el Señor siempre te va a dar lo que tú más necesitas. Clama a Él y Él responderá. Clama a Él, el Señor va a responder cada necesidad. Cuando nos arrepentimos y buscamos al Señor de todo corazón, Él se acerca. Él dice, yo me acerco al que en mí se acerca. Vamos a hablar sobre Romanos 14, capítulo 14. Yo le puse al tema de esta semana, maduro e inmaduro en la fe. ¿Cuál eres tú? ¿Por qué? Vamos a ver por qué habla sobre la madurez espiritual y la inmadurez espiritual. Romanos 14 del 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Debemos de ser tolerantes con todos. Pablo nos aconseja que debemos de aceptar a los demás aun que piensen que estamos nosotros cayendo en un error. Aún aquellos que opinan diferente a ti, tú debes de respetarlos y debemos de ser tolerantes con los demás. Así los demás también deben de ser tolerantes con nosotros. No para hacer debates de algún tema, al contrario, buscar la unidad, no traer la discordia entre uno y el otro. Una persona débil en la fe puede ser por ser un niño espiritual y necesita de una buena palabra para madurar, necesita comer esa carne espiritual, necesita alimentarse de la buena palabra de Dios. Puede ser que es maduro espiritual porque no abre la Biblia, porque no lee la Biblia y está ignorante de muchas cosas. ¿Lees la Biblia? ¿Te edificas en la palabra de Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento y a veces señalamos y juzgamos y los que tenemos el error somos nosotros. Necesita también una buena dirección en sus vidas. Sea la razón que sea, es para crecer en el Señor y no señalando ni juzgando al prójimo. Muchas veces lo que tenemos es la falta de amor por los demás y lo ocultamos señalando algo diferente entre ellos. Tal vez nos falta el amor hacia los demás, esa tolerancia hacia los demás. ¿Y qué hacemos? Atacamos lo primero diferente que vemos en ellos. Lo primero diferente que vemos, los atacamos y decimos, ay, es que son inmaduros espirituales, es que les falta. Y no, tal vez es simplemente que no tenemos amor para entender a aquel que no sabe, a aquel que hay que enseñarle, a aquel que hay que edificarlo. Y es la falta de amor la que está haciendo que el pueblo de Dios caiga en una división. La falta de tolerancia, la falta de comprensión. Eso es lo que está trayendo la división. Nos hemos puesto a pensar si más bien lo que estamos equivocados somos nosotros. ¿Tú te crees tan sabio que dices que no te equivocas? ¿Tú te crees tan sabio que dices que todo lo sabes? Y tal vez eres tú el que está equivocado o la que está equivocada. Tal vez somos nosotros que entendemos las cosas de una manera diferente, no como la entienden ellos. Pero Pablo decía que Dios es justo para con todos y dice, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Dios te recibe a ti como te recibe al hermano que es diferente. Dios recibe a todos. Somos muy dados a creer que las cosas son como lo pensamos, como lo sentimos, y así no es. Debemos de ir a la palabra de Dios para encontrar la verdad. Solo ahí es donde está la única verdad. ¿Te animarías a darte cuenta que tú estás equivocado? ¿Darías ese paso de ir a la palabra de Dios
y buscar la solución en vez de señalar y dar un sí firme de que las cosas son como tú crees, en vez de dudar y decir, voy a ir a la Biblia a ver si soy yo la que estoy equivocada, si soy yo el que estoy equivocado y tú puedes tener la razón. Hemos hecho eso, hemos sido humildes ante los demás, diciendo, bueno, tal vez yo me equivoco, no lo sé. Es importante que entendamos que el único sabio y perfecto es Dios con su Santo Espíritu. Veamos Romanos 14, 4. Dice así: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres para juzgar al criado de otro? No es tu servidor, no es tu criado, es del Señor, le pertenece a Dios. ¿Qué haces tú juzgando a alguien que ni siquiera te pertenece? A Dios no le interesan las diferencias entre cristianos, ya que somos un solo cuerpo y tenemos muchos miembros diferentes. Lo importante es la unidad en el pueblo de Dios. Tu hermano diferente a ti se mantendrá en pie porque Dios es poderoso para sostenerlo. Pablo habla también de los días. Para unos es importante guardarlos y para otros no lo es. Dice también los días, algunos guardan los sábados para el Señor, otros dicen, no, yo no lo guardo, yo cojo el sábado para disfrutarlo y lo disfruto con Dios también. Todo lo que hacen lo hacen para Dios, las dos personas están bien, porque el que guarda el sábado para el Señor es para Dios y el que no lo guarda vive su vida para Dios. Y todo es para Dios, entonces no podemos señalar y juzgar y decir aquella persona está equivocada, no. Solo Dios conoce el corazón de cada persona, solo Dios conoce la intención de cada persona, de por qué hace las cosas. Lo que realmente importa es que hagas lo que hagas, siempre sea para Dios. Y que estés firme en tu propia opinión. Que seas firme, no dudando, que lo que hagas sea porque tú en realidad crees en eso. No dudando nada, no haciendo porque el otro lo hace. Eso no funciona y no es válido. Cuando tú hagas las cosas es porque tú tienes convicción de que así es. Tu conciencia no te va a reclamar, tu conciencia no te va a decir que estás mal porque tienes la firmeza de que estás haciendo las cosas correctamente. Veamos Romanos 14, del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En Romanos 14, del 7 al 9 dice que todo lo que hagamos, sea para vivir o sea para morir, que sea para Dios. Todo lo que tú hagas en tu vida, sea para Dios. Todo lo que hagas mientras Dios te dé vida, hagas lo que hagas, sea para glorificar el nombre de Dios. Seas que mueras, seas que vayas a morir, sea para glorificar el nombre de Dios. Que tu vida no pase en vano, que tu vida no termine en la nada, sino que tu vida sea siempre para glorificar el nombre de Dios. Tu vida le pertenece al Señor. Fuiste comprado con precio de sangre, sangre de Jesucristo. Así que debemos de vivir para Él. Todo lo que hagas debe de estar en la voluntad del Padre. Debemos de aprender a depender de Dios y no de nuestras emociones, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestros pensamientos, porque son los pensamientos de Dios en nuestras vidas.
Es una dependencia total en el Señor, que si morimos, morimos para Él y por Él. Debemos de aprender que somos dependientes de Dios. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios, no los tuyos, que no te muevas por tus emociones, que tú te muevas porque tomaste la dirección de Dios, porque fuiste a la palabra, porque oraste y entendiste la dirección de Dios para tu vida. Que cada vez que tú des un paso, estés seguro que es que Dios quiere que des ese paso. Si no estás seguro, no te muevas, no hagas nada, porque tienes que tener la convicción y la seguridad que todo lo que estás haciendo es para el servicio a Dios, para glorificar el nombre de Dios, para que Dios sea exaltado en las naciones, para que Dios sea el principal en todo lo que tú hagas. Porque todo lo que viene de Dios es bendición y todo quedará bien. Romanos 14 del 10 al 12 nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué haces juzgando a tu hermano? Si tú tendrás que dar cuentas a Dios de lo que tú hiciste, no de lo que tu hermano está haciendo. No de lo que él hizo y se equivocó y falló. No, Dios no te va a preguntar por él, te va a preguntar por ti, por qué fallaste, por qué te equivocaste. Es por ti mismo que Dios va a preguntar. No debemos de estar juzgando a los demás con sus vidas, ya que cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra propia vida. El Señor no te va a preguntar por lo que hizo el hermano, pero sí lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Eso sí, vamos a comparecer delante del Señor y el Señor sí nos va a preguntar qué hicimos bien, qué hicimos mal y tenemos que dar cuentas. En Romanos 14 del 17 al 19 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es el reino de Dios? A ver, ¿qué era el reino de Dios? ¿Sabes qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia. Dios es un Dios justo. Paz. El reino de Dios trae paz a tu vida y trae gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, es alegría, es unidad, es reconciliación con Dios, acercamiento con Él y no alejar a muchos de Dios. No debemos de alejar nuestros hermanos de Dios. No debemos de dañar el corazón del hermano y que él se aparte de Dios por nuestra culpa. Muchos están diciendo: yo no quiero ser cristiano si voy a ser igual que él, si voy a ser igual que ella. Debemos de tener mucho cuidado con el ejemplo que estamos dando. Debemos de tener mucho cuidado porque te están observando, nos están observando. ¿Y qué estás actuando? ¿Cómo estás actuando? ¿Estás haciendo que vengan nuevas almas al Señor? ¿Estás haciendo que por tu comportamiento otros glorifiquen al Padre? ¿O más bien por tu comportamiento otros no quieran nada con Dios? Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro comportamiento es inmaduro. Es inmaduro. Es increíble cómo el ser humano falla constantemente. Lamentablemente muchos están poniendo la mirada en el hombre y no en Dios. Y entonces
lamentablemente, lo que haga un hombre va a afectar las emociones de otro y no van a querer acercarse a Dios por lo que hizo un hombre. Debemos de tener mucho cuidado, saber que nuestra mirada tiene que estar solo puesta en Jesucristo, el autor y consumador de buena obra, de toda buena obra, es en Él. Es un llamado a edificarnos mutuamente. Aquí Pablo nos está diciendo, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos de seguir a lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Debes edificar a tu hermano, no ser pieza de tropiezo, no ser esa piedra de tropiezo para que él caiga. Que si tu conciencia te da libertad de hacer otras cosas, pero aquel se va a sentir mal por lo que tú haces, no lo hagas delante de él. No lo hagas. No hagas que el otro peque por lo que tú estás haciendo, aunque tú creas que estás bien, estás pecando por hacer que el otro caiga. Debemos de cuidarnos, debemos de levantar al hermano, debemos de edificar al que está a nuestro lado. En Romanos 14, 22 al 23 dice: ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Tienes tu fe? ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso está en Romanos 14, 22 al 23. Una vez más nos muestra que todo lo que hagamos, hagámoslo con fe, creyendo, no dudando, porque lo que no proviene de fe es pecado. Tenemos que tener la convicción, la fidelidad que todo lo que hacemos es para Dios y que estamos bien con Él. Todo lo que tú hagas, tienes que tener la convicción de que es para Dios, que tú estás bien con Dios, que tú lo que estás haciendo es para agradar el corazón del Padre. Yo te invito a que revises cómo estás. Si eres maduro espiritualmente o si eres una persona inmadura. Si eres una persona inmadura espiritualmente, pídele la sabiduría a Dios, pídele la sabiduría al Espíritu Santo. Dice que Él se la dará, dice en abundancia para aquel que le pida sabiduría. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Proverbios, vamos a buscar el consejo del Padre. No lo sabemos todo, pero sí hay una dirección hacia dónde ir, hay una guía hacia dónde ir, que es la palabra del Señor. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús, declarando, Padre, que nos ayudes a caminar espiritualmente en madurez, creciendo cada vez más para que podamos ser edificantes de otros, para poder llevar el consejo, la palabra, la sabiduría a aquel que lo necesita, para poder ser la guianza y ayudar a otros, edificándonos unos a otros continuamente, como dice la palabra, porque el reino de Dios es paz, es gozo, es alegría. Quiero que en el nombre de Jesús venga la paz a tu vida, venga el gozo a ti, venga esa alegría del Señor, venga esa justicia divina a tu vida. Bendigo tu familia, tu casa, tu hogar, los tuyos, y en el nombre de Jesús que podamos poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando, no de oídas, sino que practiquemos esto que Dios nos está enseñando. Practiquemos la palabra. De nada sirve que tú escuches, que tú oigas,
si no lo pones en práctica. Debes de cambiar de actitud, debes de poner en práctica lo que estás aprendiendo, no escuchando, no te engañes a ti mismo. Ponlo en práctica, practica la palabra de Dios, ponla en práctica. Es hora de movernos y actuar como Dios quiere que actuemos. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.